Muchas gracias, Gustavo, y muy buenos días para todos y para todas. Yo tengo un reto muy bonito y es que tengo 20 minutos para contar una historia de 119 años. Ayer cumplimos 119 años. Entonces, venía en el carro y yo decía 20 minutos, ¿qué sería Victoria? Como hacia las 7:50 de la mañana, para ver cuáles son los dos mensajes claves que yo tal vez quisiera transmitirles. Un primer mensaje que creo que es importante es que todos entendamos los tres grandes grupos que interactúan en una empresa familiar multigeneracional. Entender cada uno de esos grupos y los roles. Y un segundo mensaje, cuáles han sido como los 3 o 4 elementos que nos han permitido honrar el legado de la organización. Entonces, si eso lo logramos cubrir en 20 minutos, yo salgo feliz de aquí, me regreso a Cali en el avión y digo Victoria después de 20 minutos a esta gran invitación. Y creo que es una invitación muy importante porque, como todos sabemos, vivimos una época inédita en nuestro país y creo que esta es una forma de construir país, y si todos a través de la inteligencia colectiva sacamos mejores ideas, yo creo que vamos a tener un mejor país. Entonces, arranquemos con los tres grupos. Un primer grupo es la familia, un segundo grupo es la empresa y un tercer grupo es los propietarios. El más fácil, los propietarios, a través de una asamblea general de accionistas, se reúne todos los años con cada uno de los propietarios para ver el resultado y la evolución del negocio. Entremos un poquito a entender la familia y la empresa, y es de la mayor importancia entender la separación de actividades, la interacción de estos grupos y la claridad de cada uno de los roles. Porque cuando la familia se empieza a meter en la empresa o la empresa empieza a meterse en asuntos familiares, ahí es donde empezamos a entender y a ver problemas. Entonces hablemos un poquito del rol de la familia. Nosotros somos 327 miembros de familia. Les voy a contar una anécdota cortica. Hace poquito un banco de Estados Unidos me pide que si puedo tener una conversación con una empresa del Asia muy grande. Tenemos la conversación y apenas que dije 327, él me dice, un momentico, yo tengo 3 hermanos y estoy que me enloquezco. ¿Ustedes cómo hacen? Entonces, yo le doy mucha, pero mucha importancia a lo que hace el Consejo de Familia. Se reúnen 2 veces al mes y hablan estrictamente de asuntos familiares. Muchas veces nos dicen, ¿ustedes los Carvajal no tienen problemas? Sí, sí tenemos problemas como todas las familias, pero se trata en el Consejo de Familia, no se trata en la empresa. Pedro, como presidente de la empresa, 7/24 está dedicado en temas de empresa, no está dedicado a asuntos familiares. Por supuesto que tengo buena comunicación con la presidenta del Consejo de Familia. Entonces, 327 miembros de familia, estamos en la 6ª generación, yo soy parte de la 4ª generación, y a lo que se dedica ese Consejo de Familia es a educar accionistas responsables. Eso es lo que hace todos los días. Tenemos un protocolo de familia hace más de 20 años y lo que hacen permanentemente es trabajar sobre ese documento vivo que es nuestra Constitución. Cosas que han salido, digamos, de la historia, y yo le doy mucho crédito a la 3ª generación que creo que se adelantaron a ver cómo la familia iba creciendo. Entonces, en épocas de don Adolfo Carvajal, establecieron algo que se llama el dividendo social. Entonces, el dividendo social tiene un frente que es educativo. Hoy, para los miembros de la 4ª y la 5ª generación, próximamente la 6ª, el 70% del estudio de la 4ª y la 5ª generación lo paga el Family Office, la oficina de familia, y digamos que
lo que se define como criterio es el equivalente a Nueva Granada o a los Andes. Si ya los hijos quieren ir a estudiar a Estados Unidos, pues toma, digamos, ese 70% y la diferencia lo tiene que poner el miembro de familia. Entonces, en la parte educativa, yo creo que hoy vemos el resultado de miembros de familia con carreras muy, pero muy exitosas, estudiando en universidades de Estados Unidos, que son, yo diría que las primeras 10, 15 universidades, y todo esto es gracias a ese auxilio educativo como dividendo social. Un segundo frente es un auxilio de vivienda, donde para la primera vivienda se paga un auxilio que es muy importante. Digamos que eso para un recién graduado creo que pues, lo valora muchísimo, y creo que pues, gracias a ese auxilio, digamos que los miembros de la cuarta y la quinta han podido acceder a una muy buena vivienda. Y un tercero es una póliza de salud con una cobertura muy amplia. Entonces, ese dividendo social simplemente es un frente para darles un ejemplo de lo que trabaja ese consejo de familia, pero si fuera, digamos, a resumir y a recalcar algo importante, creo que es educar accionistas responsables y siempre buscar la unión familiar. Hoy tenemos el gran reto de que el 30% de la familia vive por fuera, y eso está creciendo. Entonces imagínense, para hablar de uno de los, podría poner 70 casos de primos, y le voy a poner un ejemplo: Natalia Carvajal. Natalia Carvajal ocupa un cargo, después de haberse graduado de Stanford, ocupa un cargo muy alto en Microsoft, no tiene hijos, y la probabilidad de que regrese a vivir a Colombia es muy remota. Entonces, ¿cómo mantenemos unidos a esas Natalias y a esos miembros de familia que seguramente no van a regresar a Colombia? Entonces, ese es un reto muy grande, y eso es lo que hace ese consejo de familia. Son 10 miembros de familia y, como les decía, con el ejemplo del dividendo social, están muy cerca de la familia, lanzan programas permanentemente de cara a mantener, digamos, esa familia muy unida. Otro ejemplo, y ya pasamos a hablar un poquito de la empresa. Otro ejemplo en que estamos trabajando es un proyecto muy bonito que se llama Next Gens. Entonces, lo que hacemos es que a los miembros de la próxima generación, es decir, de la quinta generación, los estamos formando como miembros de junta para que vayan cogiendo cancha, participan de un programa y entran a participar en las diferentes juntas directivas con voz pero sin voto. De sobrinos que han participado del programa, tengo una sobrina que trabaja en Nueva York en BlackRock y participa en una de las juntas, y me dice que para ella es el equivalente a estar en una maestría de lo que aprende de miembros de junta que están en la junta de la filial. Entonces creo que a través de esos programas pues se está logrando el gran objetivo, y lo repito por tercera vez porque me parece de la mayor importancia: educar accionistas responsables. Ese es el círculo de la familia. Ahora pasemos al círculo de la empresa y contar un poquito, digamos, de la historia y de los retos que hemos vivido de transformación. 1904, Cali era una aldea. En el centro de Cali nace Imprenta Carvajal, en el seno del hogar, y poco a poco la empresa se va tomando, digamos, el hogar. Arranca por la sala, por el comedor, por los cuartos, y ya en 1911 se abre el primer almacén, Papelería Carvajal, y siempre fue, digamos, el core de la organización, yo diría, durante los primeros 60, 70 años, artes gráficas. La crisis del 31 para nosotros fue muy fuerte, así como la Primera Guerra Mundial. No podíamos importar algunos insumos, entonces ahí estuvimos al borde de la quiebra. Mi padre con Manuel Carvajal se tuvieron que regresar en el año 39, también por una crisis bastante fuerte. Llega la Segunda Guerra Mundial y empezamos a abrirnos en diferentes fuentes de negocio, y ahí empieza, por ejemplo, el negocio de listas telefónicas, publicar.
Si yo le pregunto a mis hijas por un directorio telefónico, pues no lo van a entender, ni siquiera para elevar el computador hoy en día. Y ya les voy a contar un poquito de lo que nos pasó a comienzos del 2000. Formas continuas, cheques, estampillas, sobres, el mundo editorial, Editorial Norma, un negocio para nosotros sumamente importante. Desde los años 60 entonces empieza la expansión internacional. Ahí hay un hito muy importante. Don Manuel Carvajal, como presidente, reúne a sus primos y entonces les dice la frase que creo que algunos de ustedes pueden conocer: una empresa sana no puede prosperar en un entorno enfermo, porque tarde o temprano el entorno termina afectando a la empresa. Y entonces deciden aportar el 40% de la empresa de Colombia a la Fundación Carvajal. Y ahí arranca primero la Fundación Hernando Carvajal, y ya en los años 70 establece la Fundación Carvajal. Entra don Adolfo Carvajal y arranca la expansión internacional. 18 países, llevando los negocios que les hablaba como del core a los diferentes países. Y ya hacia el año 2002 entra don Alfredo Carvajal. Yo llegué exactamente en el 2002. Mi primer proyecto fue establecer un centro de servicios compartidos para todo el grupo. Entonces pues fue un reto bonito, porque tenía que ir a cada uno de los presidentes de las filiales a decirle: usted ya no va a tener tesorería, usted ya no va a tener contabilidad, usted no va a tener tecnología ni compras, todo eso nos lo vamos a traer para un centro de servicios compartidos. Fue un reto muy difícil. Afortunadamente el centro de servicios compartidos cumplió 20 años el año pasado, y cada vez le aportamos más servicios a ese centro de servicios compartidos, que en esencia lo que maneja son todos los servicios de soporte de la organización para que los negocios se enfoquen en el core, que es vender. Y ahí el segundo proyecto fue implementar Oracle en toda la organización, en los 18 países. Durísimo, muy duro. Afortunadamente seguimos con Oracle y ahorita estamos migrando a la nube en Oracle, en un proyecto muy ambicioso. Y 2008 me nombran vicepresidente de estrategia para el grupo, y ya veíamos el monstruo de Google acercarse cada vez más. En ese momento todavía publicar era un negocio muy rentable, generaba mucha caja, y de hecho publicar nos permitió a nosotros crecer en otros países y en otros negocios de forma muy importante. Y ahí entonces, en todo ese proceso de reconversión, decidimos identificar nuevas fuentes de crecimiento, y nos enfocamos en el crecimiento de empaques, específicamente empaques para comida preparada, y arrancamos la desinversión de todo esto que había sido nuestro core. El librito de lecciones aprendidas es muy grande, y les cuento solo una anécdota. Mi padre trabajó 55 años en la organización, y un sábado creo que cometí un gran error. Le dije: papi, te quiero contar la nueva estrategia del grupo. Yo llevaba 6 años trabajando en Carvajal, y le dije: vamos a tener que desinvertir de todos estos negocios, y vamos a tener que cerrar operaciones en algunos países, y vamos a crecer en estas nuevas líneas de negocio. Me dice: es que tú no entiendes, nosotros en Carvajal nunca nos enseñaron a vender ni a cerrar negocios. Entonces ya se imaginan ese almuerzo pues cómo fue. Fue un poco tenso, pero era, digamos, yo lo entendía perfectamente. Pues ellos a lo largo, digamos, de esos 110 años en ese momento nunca habían vivido, digamos, un proceso de transformación, y como decía el filósofo Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puño en la cara. A nosotros la transformación digital nos pegó muy duro, y para ponerles algunos números, el 70% de lo que era Carvajal hace 12 años cambió totalmente. Cuando hablo del 70% es la línea de abajo, totalmente. Mucho el EBITDA, la utilidad neta que hoy genera el grupo, cambió radicalmente. Hoy, ya para ir cerrando, el 60-65% de lo que es el grupo hoy en día, digo 60-65 porque con esta volatilidad de las monedas cambia mes a mes, es Carvajal Empaques. Hoy Carvajal Empaques está en un plan de expansión muy agresivo. Tenemos 12 plantas, estamos montando una nueva planta en Monterrey, ya va a ser la segunda de Monterrey, porque todo el foco de crecimiento
está en lo que nosotros denominamos región norte, México y Estados Unidos. Y el resto de las plantas están enfocadas en atender sus mercados locales y abastecer el mercado americano. Empaques hoy en día tiene 3 plantas en Perú, 3 plantas en Colombia, 2 en Centroamérica y 4 en México, todo para atender, digamos, esa región norte. Tenemos a Propal, que a partir del bagazo de caña de azúcar se transforma en cartulina para empaques o en papel para nuestro negocio de útiles escolares. Entonces ahí hay una sinergia de grupo y eso lo denominamos sector papel y empaque. Tenemos un sector inmobiliario que ha venido creciendo, que a partir, digamos, de unas rentas de unos inmuebles que tenemos, y desarrollamos también unas tierras que nosotros tenemos con aliados. Estrategia también es importante tener claro lo que uno no hace. Nosotros no somos constructores, nosotros no somos desarrolladores. Nos aliamos con desarrolladores y nos aliamos con constructores. Y una tercera patica que cada vez migra más hacia un fondo de tecnología, porque ha vivido en los últimos años una reorganización fuerte, donde teníamos 14 líneas de negocio en tecnología y hoy nos estamos enfocando en 3. Y ahí cada vez buscando aliados estratégicos que nos lleven, digamos, a crecer de forma exponencial esos negocios. Ayer precisamente estaba en una junta donde hicimos eso. Nosotros teníamos un ERP que algunos de ustedes pueden conocer para las clínicas, para el sector salud, Serviente. Nosotros lo aportamos a una health tech, si lo queremos llamar así, apalancados totalmente en tecnología. Entonces ya quedamos con una participación de ese nuevo negocio que tiene operación en 5 países, pero nos da, digamos, la escala. Eso, digamos, es en esencia la historia en 18 minutos. Voy a cerrar contándoles ya, digamos, lo que ha sido, digamos, esta experiencia de los últimos años. A mí me nombran el 30 de marzo del 2020, creo que todos nos acordamos dónde estábamos el 30 de marzo del 2020, y 2 días después todas las plantas estaban paradas. Entonces, pues ese fue un momento difícil. Lo primero que nos teníamos que asegurar era que nuestra gente estuviera bien. Fueron, digamos, unos meses que todos aquí, digamos, lo vivimos, sumamente difícil para la organización, y lo que, digamos, acordamos con la Junta era tener sesiones de 1 hora todas las semanas, y lo que les decía es, tenemos que actuar muy rápido o vamos a morir. Y yo lo que decía era, necesitaba pedir los saldos bancarios todos los días, porque teníamos, pues, plata para los próximos 60 días, y de lo contrario, digamos, la situación se iba a poner más difícil. Pero en el fondo lo que nosotros todos los días hacíamos era pensar en proyectos que iban a permitir salir fortalecidos, y eso fue exactamente lo que pasó. Y una cosa muy bonita es que los proyectos venían de los colaboradores. No era la Junta diciendo usted tiene que hacer tal cosa, no era Pedro diciendo usted tiene que hacer, los colaboradores proponiendo proyectos muy fuertes. Y eso hoy nos ha permitido a nosotros, digamos, tener una salud financiera y una, digamos, estrategia de crecimiento rentable que, pues, afortunadamente en estas épocas inéditas, el estar enfocado, digamos, en esa región norte nos permite a nosotros, digamos, ser optimistas en lo que viene hacia adelante. Entonces ese es el resumen de 20 minutos, y ahorita vamos a tener una sesión de preguntas y bienvenidas todas las preguntas. Muchas gracias. Pedro, mil gracias. No son 20.